Ya tiene la porción de la palabra. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vamos a orar, amén. Cierra sus ojos y hay que pedirle al Señor que nos dé el alimento que tanto necesitamos hoy. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia para darte gracias, Dios, por un día más que nos permites estar en tu santo templo, en tu iglesia, Dios, para reunirnos, congregándonos, Dios, con un solo propósito, de alabarte, de bendecir tu santo nombre. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que nos has permitido hacerlo. Te pedimos, Señor, que podamos estar atentos a la palabra que tú tienes para nosotros hoy en esta tarde. Te pedimos por cada una de las personas que nos visitan, que tu Espíritu Santo, Dios, sea el que convenza de pecado, que tu Espíritu Santo sea, Señor, el que toque la vida, los corazones y llene con tu presencia, Señor, nuestras vidas, para poder ver tu gloria, Señor, manifestada en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor, en cada una de las situaciones que posiblemente venimos acarreando y que nadie más nos puede ayudar, Señor, solamente tú. Gracias te damos por esta palabra, Señor, usa mi vida, que pueda menguar, Señor, para que tu Espíritu Santo sea vivificado en cada uno de nosotros y podamos, Señor, ser buenos receptores y que podamos poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesucristo, y todos decimos amén. Amén. ¿Puede sentarse, hermanos, por favor? Voy a esperar que se acomoden bien, ¿verdad? Dijeron, hermano, por ahí que abroche su cinturón porque vamos a despegar. ¿Alguien viene enojado? ¿Alguien viene triste? ¿Desanimado? Pues déjenme decirle que si viene desanimado, triste o enojado, yo creo que Dios va a hacer la obra en nuestra vida, obviamente. Tenemos que venir con esa mentalidad de cambiar, de recibir. La palabra que se trató el domingo pasado, ¿cuántos vinieron el domingo pasado? Predicaba nuestra hermana Rebeca y hablaba acerca de que, ¿alguien me puede ayudar? De los verdaderos adoradores, ¿verdad? De que tenemos que venir a la iglesia con ese sentir de adorar a nuestro Señor. Y eso es para que nosotros que venimos a la iglesia tenemos que venir con el pensamiento de querer recibir algo de parte de Dios. Y el recibir algo de parte de Dios va a transformar nuestra vida, va a cambiar nuestra vida, nuestra forma de pensar. Y si cambia nuestra forma de pensar, obviamente va a cambiar también nuestra forma de ser, nuestra conducta. Por eso yo les decía el domingo pasado, si usted viene a la iglesia sin querer cambiar, mejor no venga. Y no es que lo esté corriendo, simplemente es que el venir a la iglesia es porque se busca ser un mejor hijo de Dios, un mejor cristiano, recibir de parte de Dios lo que necesito para cambiar, para hacer la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Quiero ser mejor para Dios. Si yo vengo a la iglesia con esa intención, Dios va a seguir haciendo la obra en nuestra vida. Pero si vengo, yo voy a seguir siendo el mismo, voy a seguir siendo la misma, vengo por puro compromiso, ¿verdad? Porque me invitaron, pero yo la verdad no quiero cambiar. Yo estoy a gusto así. Créeme que estás viniendo en vano. Mejor ahí quédate ya en la casa a ver televisión. Si tienes alberca, quédate en la alberca, ¿verdad? Si tienes ahí algo, hacer carne asada, quédate a hacer carne asada mejor. Y no hay que venir a perder el tiempo aquí, pero si en nuestro corazón está el deseo de cambiar, bienvenido. Amén. Amén. Porque Dios está haciendo la obra en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Y estamos en este mundo. Y muchos podrán decir, yo ya no necesito cambiar, yo ya cambié, yo ya estoy bien. Pero te lo voy a preguntar, ¿cuántos de aquí sienten que tienen que cambiar algo en su vida todavía? Amén. ¿Cuántos de aquí sienten que Dios tiene que hacer algo en nuestra vida todavía? Amén. Gloria al Señor. Por eso la palabra de Dios, en el versículo que leíamos, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hemos estado aprendiendo en los servicios anteriores, en las predicaciones anteriores, cómo nosotros tenemos que luchar en contra del pecado.
¿Cómo tengo que identificar mi vida con una persona, con un cristiano que no solamente está en esta tierra porque a alguien se le ocurrió, ¿verdad? A mi papá o a mi mamá, por un accidente o por algo. Yo estoy aquí porque sí, hemos estado aprendiendo que tenemos un propósito en este lugar, en esta tierra. Dios es el que ha dado la vida a nosotros, ¿verdad? A través de nuestros padres. Pero no fue casualidad, tenemos un propósito. Porque dice la palabra que Dios nos escogió a nosotros, nosotros no escogimos a Dios. Y hemos estado aprendiendo eso, que hay un propósito en mi vida, el cual tengo que buscar que ese propósito se cumpla en mi vida. El propósito de Dios en mi vida se tiene que realizar, porque muchas de las veces nosotros somos los culpables de que ese propósito no se cumpla. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir todavía como vivíamos anteriormente en el mundo, a nuestra manera, la manera humana de vivir. ¿Y cuál es la manera humana de vivir? ¿Verdad? ¿Qué es el ser humano? Porque muchos de nosotros tomamos de pretexto esta palabra, ¿verdad? Y decimos, es que soy humano. ¿A cuántos han agarrado ese pretexto? Soy humano, tengo errores, no soy perfecto, ¿verdad? Cuando cometemos algún error, siempre nos justificamos con eso, soy humano. Pues Dios nos permite vivir de tal manera, siendo humanos, con errores en nuestras vidas. Por eso es que necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos a Dios en nuestras vidas, para que cada uno de los errores, para que cada uno de los horrores, ¿verdad?, en nuestras vidas, sean puestos en la mano de Dios y Dios haga la obra en nuestras vidas. Para poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Eso es bien importante. Pensando en los proyectos que Dios tiene para la iglesia el año que entra, analizando lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas, preparándonos para algo glorioso, ¿verdad? Una iglesia que ha estado enseñada o que ha sido enseñada en estos tiempos a luchar en contra del pecado, de lo que a mí me gusta hacer, de que estoy en iglesia pero sigo cometiendo cosas que desagradan a Dios. Ok, dice el Señor, yo te he levantado para que pelees en contra de aquello que a mí me desagrada. En el nombre de Jesús, levántate y sigue caminando creyendo que Dios va a hacer la obra. ¿Cuánto hemos aprendido en estos días a vivir de esta manera? Hemos estado siendo mejores cada día. Pero ¿para qué el Señor nos está preparando? ¿Te has preguntado? ¿Para qué el Señor nos está preparando a tener una vida consagrada a Dios, buscando la santidad? ¿Con qué fin? ¿El fin solamente de esperar a Dios para que Jesucristo venga por nosotros? Eso es uno de los fines. Pero hay otro propósito en nuestras vidas. Y el tema de la predicación de hoy es el negocio de papá. El negocio de papá. Por eso yo te decía, pensando en los proyectos que Dios tiene para la iglesia en este próximo año, en el cual queremos empezar a trabajar enfocado en los jóvenes, porque nos hemos dado cuenta que los jóvenes han estado siendo descuidados dentro de la iglesia, ¿verdad? Y se han visto algunos problemas que hemos tratado de solucionar, y vemos que una de las soluciones es hacer más actividades para los jóvenes, porque los jóvenes, déjame decirle, que es la fuerza de la iglesia. ¿Cuántos creen esto? Amén. ¿Por qué los jóvenes son la fuerza de la iglesia? Porque papá y mamá están trabajando. Y los jóvenes tienen todo el tiempo. Terminan la escuela, hacen su tarea y tienen todo el día disponible. ¿Para qué? Para estar en el Facebook, para salir con sus amistades. Es bueno, no vamos a decirle que no lo haga, pero lo que tenemos que inculcar a nosotros como papás es que tienen que empezar a servir a Dios, porque ellos son la fuerza de la iglesia, los jóvenes. Amén. Y por eso también pensando en ello, me hizo pensar en la misión de la iglesia. ¿Alguien sabe cuál es la misión de la iglesia? Si alguien viene y te pregunta, oye, ¿cuál es la misión de tu iglesia donde tú asistes? He escuchado que a los alumnos del Instituto Bíblico le han hecho esta pregunta. Oye, ¿saben cuál es la misión de tu iglesia? ¿Y sabe qué es lo más sorprendente? Que no saben responder. Porque no conocen la misión de la iglesia. ¿Y sabes cuál es la misión de la iglesia? Te lo quiero compartir hoy para que cuando te pregunten sepamos responder.
te voy a pedir por favor que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18. Aquellos que no traen Biblia pueden acompañarme por favor ahí en la pantalla. Mateo capítulo 28, versículo 18. ¿Saben? Me siento raro porque no está el tecladito atrás así tocando, ¿verdad? Siempre está Josecito acompañándome, pero ahorita está allá haciendo el drama, ¿verdad? Yo creo que ya no lo voy a dejar que se vaya a hacer el drama. Mateo capítulo 28, versículo 18. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Hacer, bautizar, enseñar. Y lo que Dios está tratando ahora con la iglesia para el próximo año, reproducir. Nuevamente, la misión de la iglesia: hacer ¿qué? Discípulos, bautizar discípulos, enseñar discípulos y reproducir discípulos. La misión de la iglesia, esa es. Para cuando te pregunten nuevamente cuál es la misión de la iglesia, hacer, bautizar, enseñar y reproducir. Esa es la misión de la iglesia. Y anótate y háblate de este versículo bíblico, Mateo capítulo 28, versículo 18, donde las almas representan los frutos que cada cristiano debe traer al Señor, las almas. ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué es lo más importante que nosotros como cristianos no debemos olvidar después de aprender a vivir en contra del pecado? Hemos aprendido a vivir, para luchar en contra del pecado. Ok, ya, Dios nos ha enseñado qué es lo que tengo que hacer para ya no caer en el mismo pecado que me patrocina, ¿verdad? Como en las predicaciones pasadas aprendíamos que cada uno de nosotros teníamos un pecado que nos patrocinaba, ¿verdad? Decía mi hermano Javier ahorita que antes éramos ¿qué? Borrachos, mitoteros, mitoteras, chismosos, chismosas, mujeriegos, ¿cómo se dice? Las mujeres con muchos buscando hombres, celosos, celosas. La mujer no podía salir a la tienda porque el marido ya andaba queriendo a ver dónde viene, ¿verdad? La mujer no deja salir a pescar al marido, ¿por qué? Porque no lo quiere compartir. Veníamos de ese mundo, estamos acostumbrados a pecar, un pecado que nos patrocinaba, pero gracias a Dios, en su misericordia, aquellos que hemos estado viniendo a la iglesia, Dios nos ha estado enseñando, nos ha estado perfeccionando a que tengo que luchar en contra de aquello que me gustaba hacer para empezar a vivir a como Dios le agrada. Una vida consagrada a Dios, que eso es lo que Dios nos demanda como cristianos. Pero ¿qué sigue después de consagrarme a Dios y buscar la santidad? No se me debe olvidar como cristiano traer almas a Dios. Amén. Traer frutos a Dios, ¿verdad? ¿Y alguien sabe por qué? ¿Alguien me puede decir por qué es tan importante traer almas a Dios? A almas me estoy refiriendo a nuevas personas que se conviertan al cristianismo. Amén. A Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario. Yo no te estoy diciendo que se conviertan a asambleas de Dios, mucho menos que se conviertan a la iglesia cristiana Redimidos por Gracia. Lo que te estoy dando a entender es que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener en cuenta que yo tengo que traer personas a que conozcan a Jesucristo. Amén. Almas a Dios, que sean salvadas. Amén. ¿Por qué cree usted que es importante que el cristiano no se le olvide esto? ¿Cómo se llama el tema? Negocios de papá.
Muchos saben que la iglesia es un negocio, ¿verdad? Muchos saben que la iglesia es un negocio, pero la mayoría han estado o hemos estado equivocados. Porque al pensar de negocio siempre nos inclinamos a hablar de dinero, ¿verdad? Mi hermana conoce muy bien esa parte. Pensamos que el negocio en la iglesia tiene que ver con los diezmos y la ofrenda y las donaciones que se dan a la iglesia. ¡Wow! ¡Qué negocio! Decimos, ¿verdad? Y luego empezamos a maquinar cosas en nuestra cabeza y empezamos a decir, por eso el pastor trae buen carro. Hasta una lancha tiene allá afuera. Hasta una Subaru, una tapadita también, que casi ni la usa, ¿verdad? Oye, es buen negocio la iglesia. Y como seres humanos nos inclinamos hacia esa parte. Y decimos, oye, realmente la iglesia es un negocio, ¿verdad? Viendo las cosas humanamente. E incluso he escuchado algunas mamás que aconsejan a sus hijos, ¿verdad? Hijos que no quieren estudiar, mucho menos trabajar. Y la mamá le dice, hijo, de perdida para que seas pastor. De perdida, dice, para que seas pastor, dice. ¿Verdad? Cuando no saben ni en la bronca que se van a meter, hermanito de mi vida. Y lo voy a decir, ese carro no es mío, es de mi esposa, ella lo está pagando. Ella es maestra, ¿verdad? Para que no se vaya con la finta y que eso sea parte de que le estorbe a usted. Ese carro lo está pagando mi esposa porque ella es maestra, el gobierno le paga a ella. Amén. Y ese carro me lo presta a mí. O me lo compró a mí, mejor dicho, ¿verdad? Porque lo que es de ella es mío. Y yo le digo, ¿querías marido guapo? Que le trabaje, ¿verdad? Que le trabaje macizo. ¿Verdad? Así que yo quería esposa, mujer guapa, tengo que pegarle macizo, ¿verdad? Tengo que chambearle, tengo que buscarle. ¿Entonces dicen amén? Dígale a su esposo, hermano, dígale a su esposa, oiga esposa, ¿quería marido guapo? Si no vas a trabajar, cocínale bien. Manténme la casa limpia, ¿verdad? Esposo o esposa, dígale al esposo, quería mujer guapa, tenerla encerradita en casa, ¿verdad? Para ti solito, pues chambeale macizo, mi amor, ¿verdad? Porque hay mucha necesidad. ¿Querías esposo ministro? ¿Querías esposo ministro? Siembra en el reino. Amén, sembrar en el reino. Por eso vamos al negocio de papá. ¿Qué es lo más importante? Porque a veces nos enfocamos solamente en lo material y nos olvidamos de lo espiritual, donde hay mayor bendición. Donde la bendición no termina, no acaba, sino que va en aumento, de victoria en victoria, ¿verdad? Y ahorita vamos a ir para allá. Tiene toda la razón mi hermano, ¿verdad? Por eso, perdiendo el enfoque del negocio de Jesucristo, es que muchos de nosotros por eso estamos sufriendo en este tiempo, queriendo buscar lo material, porque hemos perdido el enfoque del verdadero negocio de Jesucristo. ¿Quieren saber cuál es el verdadero negocio de Jesucristo? Vayamos por favor al Evangelio de Lucas capítulo 2, versículos 46 y 49. Lucas capítulo 2, versículo 46 al 49. Vamos a ver cuando Jesús afirmó que esto es un negocio. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, ordenándoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿De quién estamos hablando? De Jesús, cuando se les perdió los papás. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi papá, de mi padre, me es necesario estar? ¿Estamos en un negocio, sí o no? Amén. Pero no nos desenfoquemos. Amén. No nos desenfoquemos. ¿Cuál es el negocio de Jesús?
Lucas capítulo 4, versículos 16 y 21. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21 dice: vino a Nazaret, donde se había criado. ¿Quién? Jesús. Jesús. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre. O sea que regresó al mismo lugar donde él dijo que esto es un negocio. Pero pasó el tiempo, creció Jesús, volvió al mismo lugar y dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar ¿qué? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos los que estaban en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Te imaginas a Jesús declarando esta palabra delante de la gente? Ese es el negocio de papá. Amén. Traer libertad a los cautivos, sanar a los quebrantados de corazón, Amén. vista a los ciegos, Amén. predicar el evangelio, las buenas noticias del año agradable de parte de Dios, la salvación, el negocio de papá, las almas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Las almas. Ese es el verdadero negocio de papá, ¿verdad? Queremos ser hombres y mujeres de negocios. Ok, aparte de vender Jafra, Fuller, hay que ganar almas. Amén. Aleluya. Aparte de ser responsable en mi trabajo, aparte de llevarme bien con mi patrón, aparte de hacer de más en mi trabajo para que vean que soy un buen cristiano y hago de más, ok, pero hay que ganar almas también, Amén. Amén. Aleluya. porque ese es el negocio de nuestro Señor Jesucristo, ganar almas para Dios. Por eso yo, analizando lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas, ok, empezó a confrontar nuestra vida a través de la palabra con nuestros pecados, lo mal que hemos estado actuando delante de Dios como iglesia. Todas las predicaciones, si usted se empieza a analizar las predicaciones de aquí hacia atrás, todo tenía que ver con nuestro pecado, ¿verdad? Confrontándonos, como las iglesias en Apocalipsis. Reconozco tu amor, pero tengo algo contra ti. ¿Recuerdas esa predicación? Que has perdido tu primer amor. Y cada una de las cosas que nosotros hemos presentado delante de Dios, que somos faltos, ¿verdad? Somos egoístas, malagradecidos. ¿Recuerdan todas las predicaciones pasadas? ¿Recuerdan la palabra de que somos malagradecidos? ¿Verdad? Que como desde pequeño nuestros padres empezaron a criarnos, ¿verdad? Yo veo a Marco ahorita con su niña, cómo la cuida, cómo la atiende, a mi hijo Jeremías, cómo yo estoy dispuesto a dar todo lo necesario para que a mi hijo no le falte leche, atendiéndolo siempre cuando se enferma con cuidados, ¿verdad? Así como nuestros padres fueron con nosotros. Pero llegó el momento en que crecimos, empezamos a tomar nuestras propias decisiones y empezamos a despreciar a nuestros padres. ¿Sabes qué, papá? Hazte un lado, porque ahora yo decido estar más con mis amigos que contigo, ¿verdad? Empezamos a desobedecer a los padres, empezamos a tener una actitud malagradecida con aquellos que nos dieron todo desde el inicio cuando éramos pequeños. Así va con Dios, que nos ha estado dando todo lo necesario para tener una vida hoy. Somos malagradecidos con Él, estamos en iglesia, pero aún así le desobedecemos, ¿verdad? Pero venimos ante el Señor y le decimos: Señor, bendíceme, dame, y hacemos la oración del chivo, decía mi padre: puro me, dame, bendíceme, ayúdame, dame. Esa es la oración del chivo. Pero Dios en su misericordia ha estado tratando con nuestras vidas. Yo lo sé, porque yo lo he visto en mi vida y sé que también la iglesia ha estado pasando por este proceso del desierto, donde Dios nos ha estado preparando para que aquellos que teníamos mentalidad de esclavo quedáramos atrás. Algunos estamos siendo
renovados para que nuestra mentalidad sea una mentalidad de reino, una mentalidad ganadora, para que nosotros pudiésemos ser parte del reino de Dios. ¿Cuántos de aquí son parte del reino de Dios? Entrar en la tierra prometida como lo hizo el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar en la tierra prometida, ¿cómo cree que Dios le dio la tierra prometida al pueblo? A través de lucha. A través de lucha, a través de guerra. Y eso es lo que Dios nos ha estado enseñando en nuestras vidas. Levántate en contra de aquello que te encanta hacer, aquello que desagrada a Dios, y lucha para que conquistes tu propia tierra. Conquistando tu propia tierra, ahora viene a traer frutos a Dios. Por eso la palabra de Dios al inicio leía, nuevamente lea conmigo. Después de que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, porque déjame decirte que Dios cumple algunos caprichos a nosotros. No cumple todos los caprichos, pero sí cumple algunos caprichos. ¿Después de cuándo? Usted va a decir, Dios no cumple caprichos. Algunos sí los cumple. Y te voy a decir el por qué. Dice, y os he puesto para que vayáis y ¿qué? Primero llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y luego aquí viene lo que nos interesa a nosotros. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Crees que Dios cumple caprichos? Sí lo hace. Pero primero que hay que hacer, traerle frutos. Traerle almas a Dios. Porque ese es el negocio del papá. ¿Quieres ser prosperado en lo que haces? Traerle frutos a papá. Traerle almas que conozcan a Dios. Predica la palabra dentro y fuera de tiempo. Siembra la semilla, no importa en qué camino caiga. Y ahorita vamos a ir más adelante los tipos de caminos que hay donde la semilla tiene que caer, ¿verdad? Y vamos a continuar. ¿Están conmigo? Amén. Entonces, hermanas, si quieres ser mujer de negocio, ¿qué va a hacer? Aparte de vender, ¿verdad? El fuller y todo lo que usted haga así en casa, empecemos a buscar traer a nuestra familia a los pies de Cristo. Amén. 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 Gloria al Señor. Gloria a Dios. La iglesia debe dejar de creer que con hacer berrinche el Señor se apiadará de nosotros y nos dará lo que le pidamos. La iglesia, nosotros debemos de aprender que el berrinche no nos sirve aquí. El ponernos en protesta no nos sirve para que Dios cumpla mi capricho. Y el problema es que la iglesia ha estado enviciada en algo que tenemos que salir adelante, ¿verdad? Una iglesia que ha perdido el enfoque. Imagínese usted un restaurante donde los meseros sean los que tengan que atenderse a ellos mismos. Cuando usted va a un restaurante, ¿qué hacen los meseros? Atienden a las visitas, sirven a las visitas. ¿Usted ha visto un restaurante donde los meseros se sientan para que entre ellos se sirvan? No. Y el problema es que la iglesia ha estado creciendo con esta mentalidad. Vengo a la iglesia para que me sirvan. Vengo a la iglesia para que me visiten. Y si no me visitan, me voy de la iglesia. No sirve esa iglesia. Cuando el Señor dice que Dios nos ha llamado ¿para qué? Para servir y no para ser servido. Dice la Biblia, dar de gracia lo que de gracia has recibido. Y ese es parte del negocio de papá, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que Dios nos cumple lo que nosotros le pedimos, las peticiones de nuestro corazón, el problema es que nosotros, como estamos mal acostumbrados, ¿verdad? Empezamos a renegar con Dios y decirle, Señor, ¿por qué me quitaste? ¿Verdad? Los jóvenes pueden decir, Señor, ¿por qué me quitaste esta novia que yo amaba tanto? ¿Verdad? La fulanita me lo quitó. ¿Por qué esa fulanita pasó por mi vida? Y era mi mejor amiga. O los jóvenes podrían decir, mira, llegó otro joven más guapo y me quitó a la chica que yo amaba tanto con todo mi corazón. Señor, ¿por qué me quitaste a esa mujer que yo quería tanto si yo me quería casar con ella? ¿Verdad? A las mujeres también, los hombres ya casados, en su trabajo, a veces renegamos con Dios y le decimos, Señor, ¿por qué me quitaste ese trabajo donde yo estaba bien a gusto, bien estable, no me hace falta nada?
Yo ganaba y llevaba el sustento a la casa. ¿Por qué permitiste que yo perdiera ese trabajo? Y las mujeres también, Señor, ¿por qué permitiste que mi esposo perdiera ese trabajo? Y empezamos a renegar con Dios. ¿Por qué no hemos entendido realmente trabajar para los negocios de papá? ¿Por qué Dios permite que muchas de las cosas se nos sean quitadas? Nos preguntamos esto. ¿Por qué Dios permite que muchas de las cosas que nosotros disfrutamos nos sean quitadas? Yo te voy a invitar que vayas por favor otra vez al Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 1 y 2. Dice la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es ¿qué? Y cuando se labra la tierra, ¿qué se hace? ¿Qué se hace cuando se labra la tierra? Sí, se siembra, pero ¿qué es labrar? Remover, quitar la tierra de alrededor, aquello que no sirva, ¿verdad? Ok, luego vamos a seguir leyendo. Mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve ¿qué? Más fruto. Por eso si Dios te quitó el novio, es que porque posiblemente te está labrando. Porque ese novio posiblemente era un estorbo para tu vida, para cumplir el propósito de Dios en ti. Esa novia era un estorbo en tu vida para poder cumplir el propósito en ti. Ese trabajo, no puedo ir a la iglesia porque tengo muchísimo trabajo. De repente te quedas sin trabajo. Señor, ¿por qué? Porque tuvo que quitarle al Señor ese trabajo para que dieras fruto, el fruto que permanece. Ese es el negocio de papá. Así que cuando Dios nos quita algo, seamos como Job. Dios quitó, Dios dio, perdón, Dios quitó, bendito sea el nombre de Jehová mi Dios. Wow, qué buen negociante eres, mi hermano. ¿Verdad? Y en Hebreos capítulo 12, versículo 11, porque sabemos que cuando Dios nos quita algo, duele. Por eso nuevamente Dios nos dice a través de su palabra, Hebreos capítulo 12, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después das fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo quiero ser una persona que traiga fruto a Dios, aunque a veces duela. Porque ahorita puede doler, pero adelante Dios tiene algo maravilloso para nosotros. Amén, gloria a Dios. Lo glorioso, lo que permanece. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Como que nadie nos está gustando mucho la palabra, ¿verdad? Porque nos queremos quedar cómodos en la iglesia. Venir a la iglesia como a un club social. ¿Dónde perteneces? Ah, yo pertenezco a R por G, ¿verdad? Yo pertenezco a R por G. ¿Y qué haces en la iglesia? Nomás voy a la iglesia, dice. Me arreglo, me pinto, dice, me maquillo, dice. Porque no voy a los santos, no voy a los bailes, no voy a ningún lado. La única parte donde voy tengo que ir guapa, dice, guapo, ¿verdad? ¿Pero qué haces dentro de la iglesia? Te invitan a predicar a los centros de rehabilitación. Eso no es para mí, hermano, dice. Yo nunca fui adicto, drogadicta, dice, no, eso no es para mí, dice. Te invitan a darle clases a los niños. Y dice, no, a mí no me gustan los niños. Por eso no me caso todavía, luego dicen muchas. O muchas hermanas dicen, no, hombre, no batallo mis hijos, que van a andar batallando muchachos de otros. Oye, hermana, pues hay que barrer la iglesia. Ay, hermano, dice, no tengo tiempo, en la casa tengo todo sucio, dice. ¿Y sabe qué me he dado cuenta? Que hay una maldición que ataca mucho a las mujeres amas de casa. Llegas a su casa y siempre está haciendo el aseo. Siempre anda en fachas, ¿verdad? Haciendo el aseo, lavando en el patio, uno sale de la cocina y ahí está fregando, ¿verdad? Los trastes. Y acá ahí limpiando aquí el baño y haciendo acá y acullá.
y la casa sigue igual. ¿No te has dado cuenta de eso? Se la llevan a Sendosa, terminan el día cansadísima. Llega el marido, no me toques. Tanto hago para batallar a tus muchachos. Y luego batallarte a ti, no. Y el marido venía contento, ¿verdad? Salía del trabajo, voy a ver a mi esposa, ¿verdad? Chiquitita, linda, ¿verdad? La voy a abrazar, la voy a besar como nunca, ¿verdad? Te extraño. Voy a llegar y ahora sí voy a poner mis zapatos donde van, no los voy a aventar a ¿verdad? Voy a poner las cosas donde van, voy a colgar mi ropa, voy a llegar bien. Pero resulta que cuando llegas tú a la puerta, la mujer mi hijo, mira que hizo el otro, mira que regaña lo que me llegue para acá, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa. Y la necia, con sus propias manos, la destruye. Solo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Aprender a ser negociantes en el negocio de papá. ¿Cuántos quieren ser mujeres negociantes aquí con Dios? ¿Cuántos quieren ser hombres negociantes aquí con Dios? Hay que ganar almas para Dios, amén. Y si primero tienes que ganarte el marido, hermana, hay que ganarse el marido para Dios, amén. O hermana, si tienes que ganarte primero a la mujer, hay que ganarse a la mujer para el Señor, amén. Hay que predicarle la palabra, aunque se enoje, ¿verdad? Porque de todas maneras se enoja, ¿verdad? Los que se enojen por algo que realmente pueda transformar su vida, el poder de la palabra. Amén. Hay que tener fe en el poder de Dios a través de la palabra. Cuando nosotros estábamos repartiendo las Biblias en cada una de las casas, el muchacho que estaba a cargo de este proyecto decía, mira, no hay necesidad de decirle algo a la persona que va a recibir las Biblias. Si te preguntan, hazlo. Pero con que entregas este libro en sus manos, nosotros creemos en el poder por lo que viene en la palabra para transformar vidas. Y sabe que yo lo creí. Porque a veces nosotros, en vez de ayudar, cuando queremos hablar de la Biblia, a veces confundimos más a la gente, ¿verdad? Cuando lo queremos hacer y no está el Espíritu Santo con nosotros, ¿verdad? Venimos de hacer algo, ¿verdad? No somos testimonio por decir a nuestros vecinos, queremos predicarle, oye, fíjate que yo voy a la iglesia, Cristo te ama. Oye, ¿eres cristiano? Dice. Te la llevas gritando, los gritos se oyen de como a 3 cuadras más para allá, ¿verdad? ¿Qué testimonio estamos dando dentro de la vecindad, de la comunidad? ¿Verdad? Por eso es que muchos no nos atrevemos a predicar, porque no somos testimonio. Que nos invitan, hermano, predica, hay una campaña, y resulta que por donde está la campaña vive una persona que te conoce. Pero me va a ver fulanito, me va a ver fulanita, y va a ver realmente que ya realmente soy cristiano, pero no soy. Y esto pasa con cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo no te estoy diciendo de que el hermano Chulita ya no le daba miedo testificar, tuvo su proceso donde le daba vergüenza testificar también, pero gracias a Dios que él dejó ser un barro en las manos de Dios para que Dios hiciera la obra en él, y lo que era antes ya, ok, pasó, pero ahora soy una nueva criatura. Pero muchos nos quedamos estacionados solamente en decir soy cristiano, pero no hay una transformación correcta en nuestra vida. Porque queremos que Dios reconstruya nuestro corazón. Pero para que Dios reconstruya todo nuestro corazón, necesita todas las piezas. Y queremos retenerle piezas a Dios. ¿Y por qué, Señor, no terminas de hacer mi corazón bien para ti? Hijo, porque me estás escondiendo piezas que no me quieres entregar. Hay áreas en nuestra vida que no queremos entregar a Dios, pero queremos ver cambios en nuestra vida. No las hay, ¿por qué? Porque Dios es un caballero, Dios ha dado a nuestra vida la libertad de decidir tomar la bendición o tomar la maldición. Queremos bendición en nuestras vidas, ¿verdad? Queremos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hay que obedecer la palabra de Dios y entender el negocio de papá. El negocio de papá no tiene nada que ver con dinero, hermano. No vaya usted a querer ser pastor para hacerse rico, no, hombre. No va a poder ni dormir. Con el dolor de estómago, el estrés que va a tener, ¿verdad? Puro problema. Que el hermano no le habla al hermano fulano, que el hermano tiene una diferencia con el otro, que la otra con la otra, ¿verdad? Que el hermano dijo algo que lastimó al otro hermano, y así se la lleva a la iglesia, porque la iglesia ha perdido el enfoque
del negocio de papá. Aquí no se trata de nosotros. Aquí no se trata de ti, de mí. Aquí se trata de papá, de Dios y de hacer su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Aunque duele el proceso de preparación, yo quiero traer frutos a Dios. Aunque duela que Dios escarbe alrededor de mí y me quite lo que no me ayude, aunque duela, yo quiero ser preparado para que yo pueda traer fruto delante de Dios. Amén. Recordemos que Jesús, cuando anduvo con los 12 discípulos, en una de las ocasiones que tuvo hambre, saliendo de Betania, miró de lejos una higuera que tenía hojas. ¿Recuerda esta parte? Vayamos para allá, por favor, al libro de Mateo, capítulo 11, versículos 12 al 21. Mateo, capítulo 11, versículos del 12 al 21. Dice así: al siguiente día, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. ¿En qué versículo voy? ¿Va conmigo? Mateo 11, 12. Voy en el 13, hermano. Mateo capítulo 11, versículos del 12 al 21. ¿No es Mateo 11? A ver, alguien ayúdame porque yo tuve un error de dedo entonces. Lo voy a leer mientras ustedes lo encuentran. La parábola de la higuera. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, perdón, no era parábola, fue algo real que pasó. ¿Ya lo tienen? Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Ya lo tienen? Marcos 11. Yo puse Mateo, fue un error de dedo, discúlpame. Marcos 11, 12. Ahorita ya vamos en el 16. Versículo 16 dice: y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste, se ha secado. Si nosotros analizamos la palabra, cuando Jesús estuvo en la tierra con sus discípulos, la única cosa que Jesús maldijo fue lo que no daba fruto. ¿Sí me escucharon? La única cosa que Jesús maldijo aquí en la tierra fue lo que no da fruto. Así es. Y antes, en ese tiempo, la higuera que representaba, ¿verdad? Porque después de que Jesús maldijo a la higuera, Jesús estaba en el templo tumbando las mesas, ¿verdad? Las sillas, sacando a los que estaban vendiendo dentro de la iglesia, y aparte de sacar a los que estaban vendiendo dentro de la iglesia, dice que no dejaban que nadie pasara a la iglesia con algo para vender. ¿Qué podemos pensar con esto? Nuevamente que la iglesia en ese momento perdió el enfoque. Estaba hablando de negocios, hablando de dinero, buscando siempre lo suyo propio. ¿Qué voy a venir a vender a la iglesia?
cuando Dios nos manda a venir a la iglesia a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pero ¿cuántos de nosotros queremos vender el ministerio que Dios nos ha dado? Yo no hago nada en la iglesia si no recibo nada a cambio. Si a mí me van a poner a hacer algo en la iglesia, a mí me tienen que pagar. O tengo que estar en algún lugar donde alguien me vea. Si voy a hacer algo en la iglesia, que no sea barrer, que no sea limpiar baños, que sea predicando para que alguien me vea. Desenfoque. Cuando ya no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Ya no se trata de hacernos crecer a nosotros mismos, ¿verdad? Voy a estar en ayuno de oración por 40 días, hermana Marta. ¿Para qué cree usted que yo voy a estar en 40 días en ayuno y oración? Para hacer crecerme a mí. Oye, ¿qué pasa con nosotros, con la iglesia? ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para querer crecer nosotros como seres humanos? ¿Para ser un buen predicador? Cuando siempre va a haber uno mejor que nosotros. Ay, es que él es muy buen predicador, pero siempre va a haber uno mejor, ¿verdad? Y el que siempre va a ser mejor va a ser Jesucristo. Porque sin Él nada somos, ¿verdad? Y lo más interesante de todo es que Jesús estaba en la puerta y no dejaba entrar a nadie con un enfoque que no fuera el que Él tenía. Dice ahí la palabra de Dios. Dice: y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. No dejaba que nadie pasara con otra intención. Por eso nosotros debemos de analizarnos hoy en esta tarde. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Si realmente estamos pensando en nosotros, en querer crecer nosotros, en querer venir a la iglesia para poder nosotros ser los protagonistas de la iglesia, de la historia, estamos mal, estamos desenfocados. Y esto genera esterilidad, no genera frutos. Por eso habla de la higuera, ¿verdad? Porque la higuera estaba aparentando tener frutos. Porque la higuera, si buscamos en internet, ¿verdad? Y también los estudios bíblicos, dice que la higuera, que el tener las hojas, quiere decir que también tiene fruto, ¿verdad? La mayoría de los árboles que nosotros conocemos, primero es la hoja, luego la flor, y después de la flor viene el fruto. Pues con la higuera no es así. Dice que cuando están las hojas, eso quiere decir que ya hay fruto. Entonces, como Jesús dice la palabra de Dios, que vio de lejos a una higuera que tenía hojas, Jesús dijo: hay algo de comer ahí. Pero cuando se acercó, resulta que la higuera solamente tenía hojas, tenía apariencia de tener frutos. ¿Y cuántos de nosotros estamos en la iglesia con apariencia de ser buenos cristianos? Ahí en el pastor, ¿verdad? Cuidado, ¿verdad? A veces el pastor con apariencia, ¿verdad?, de ser el mejor, pero no. A veces el pastor dice que necesita más ayuda. Porque es humano también el pastor. Ahí viene el líder. Nos escondemos más de los líderes, de los pastores, en vez de saber que con Dios no hay donde ocultarse. No hay donde ocultarnos con Dios. Dice la palabra de Dios que Dios todo lo ve en nuestras vidas. Por eso nosotros debemos de buscar la vida que agrada a Dios, una vida en santidad, luchar en contra del pecado para que Dios traiga la santificación en nuestra vida y que nosotros podamos ser usados por Dios. ¿Para qué? Para que realmente traigamos frutos a Dios. No voy a terminar porque tengo que ir por los chavalos allá. Acompáñenme por favor al libro de Marcos, capítulo 4, versículos 3 y 9. Había confundido el negocio de papá con el negocio personal, buscando el satisfacer las necesidades propias a través de la iglesia y no a través directamente de Dios, ¿verdad? ¿Ya tienen la porción de la palabra? Marcos capítulo 4, versículos 3 y 9. Ahora sí vamos a hablar de la parábola del sembrador. Dice: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó
y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Pero muchos de los que estaban ahí, aún sus seguidores, no entendían las parábolas. Jesús se lo tuvo que interpretar las parábolas. Y eso lo explica en los versículos siguientes, del 14 al 20. Vamos a ver qué significa esta parábola. El sembrador es el que siembra la palabra, o sea, el negociador, el negociante. Usted y yo, que de aquí en adelante vamos a predicar la palabra de Dios, a quien sea, a nuestros vecinos, a nuestra familia, a donde quiera que nosotros vayamos, es predicar la palabra, porque sé que es el negocio de papá, Gloria a Dios. a quien sea. Y nosotros tenemos que tener en cuenta este tipo de tierra. Dice: y estos son los que de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y les quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son las personas a las que nosotros les predicamos, pero nunca llegan a la iglesia. ¿Se ha tocado caso predicarle a alguien y decirle: ¿sabes qué? Cristo te ama, arrepíntete? E incluso hacen la oración de fe, pero nunca se acercan a la iglesia. ¿Por qué? Porque después de que se fueron contigo, vino Satanás y quitó lo que Dios sembró, lo que nosotros sembramos, la palabra. Por eso es que nunca los vemos en la iglesia. Y luego sigue diciendo, 16: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¡Wow! ¡Qué padre! Esto lo hubiera conocido desde hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Dios hace la obra en sus vidas, pero dice, como no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esos son los que a veces vemos en la iglesia, ¿verdad? ¡Wow! Mira, vino a la iglesia 1, 2, 3, 4 veces, pero resulta que a la quinta ya no lo vemos. Oye, ¿qué pasó con el hermano que vino a la iglesia? Es que no lo visitó el pastor. Todavía nos atrevemos a decir. Es que no hay amistad dentro de la iglesia. No hay algo que nos una como iglesia, cuando no hemos sabido identificar las tierras donde cae la palabra de Dios. Y luego sigue diciendo, ya tenemos 2 tierras identificadas, ¿verdad? ¿En qué versículo vamos ahora? 17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen ¿qué? De lo que está lleno la iglesia. ¿Se fijan? ¿Cuántos hemos puesto de pretexto el trabajo? ¿Cuántos hemos puesto de pretexto cosas que tenemos que hacer? ¿Cuántos hemos puesto de pretexto tantas cosas y no hemos traído o hecho la obra del Señor para traer frutos? Por eso yo siento que la iglesia abunda cada una de las tierras donde hay muchos espinos que no dejan traer fruto a Dios. Pero luego sigue diciendo, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto 30, a 60 y a 100 por uno. En este año, ¿cuántas almas hemos ganado? Analicemos nuestra vida. Solo en este año, ¿cuántas almas hemos traído a los pies de Cristo? ¿Qué debemos de hacer? Entender el negocio de papá, para que donde sea que nosotros estemos, no pasemos ninguna oportunidad de decirle a la gente que hay alguien
que ama su alma, Amén. y es Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Romanos capítulo 6, versículo 20 al 22. Porque cuando eres esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora necesitamos entender algo que nos había estado pasando. ¿Quiénes son los encargados de hacer la obra del Evangelio? ¿Quiénes son los encargados de llevar la semilla a aquellos que todavía no la conocen? ¿Quiénes son los encargados de predicar a Jesucristo? Muchos hemos pensado que el pastor tiene que hacerlo. Los líderes, que para eso Dios los puso. Incluso algunos pueden decir, para eso le pagan al pastor, para que predique, para que traiga almas a la iglesia. Muchos pensamos de tal manera. Pues déjame decirte lo que dice la palabra, conforme a la palabra de Dios. Y por eso te voy a pedir que me acompañes a Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Por si más de alguno ha pensado que solo el pastor o los líderes debe o tienen la obligación de hacerlo. Dice Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 12. A fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién tiene que hacer la obra del ministerio? Los santos. Ustedes. Aquí no solamente el pastor entra en el negocio, ¿verdad? Los líderes no solamente entran en el negocio, o los hermanos que sobresalen dentro de la iglesia. Ahí es que mi hermano Dios lo usa mucho, mi hermana Dios la usa mucho, ella está en el negocio, yo no, yo todavía me falta mucho. No, todos entramos en el negocio, pero el negocio de papá. Amén. El ganar almas para Dios. Y esto es lo importante que nosotros tenemos que entender. Juan capítulo 15, versículo del 1 al 8, dice: yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Nuevamente lo leemos: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Pero sigue diciendo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, dice el Señor. Por eso yo creo que este año Dios nos está preparando para ver esa gloria postrera, la cual Él prometió. Que posiblemente muchas iglesias la han estado viviendo, pero yo creo que es el tiempo de redimidos por gracia. Donde una iglesia tiene que ser una iglesia que esté llena de personas que realmente son adoradores de Dios, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, buscando a Dios y no la satisfacción propia, conociendo el negocio de papá. Porque si somos ahorita 20, 30 personas, entendemos el negocio, para el próximo domingo podamos ser 60. Para que el tercer domingo esas 60 se conviertan en 120. Después esas 120 en 240. Y después de ese servicio yo creo que ya no vamos a caber en la iglesia. Y usted podrá decir, bueno, ¿qué interés tiene el pastor de llenar la iglesia? Yo escuchaba a un hermano y decía, no es cuántos haya dentro de la iglesia, no es cuántos hay dentro de la iglesia, se trata de cuántos hay allá afuera sin Cristo. Y mientras haya una persona allá afuera sin Cristo, la iglesia tiene que seguir creciendo.
¿Sí me expliqué? Amén. Mientras haya una persona allá afuera sin Cristo, la iglesia tiene que tener el pensamiento de seguir creciendo. ¿Y quién va a hacer la obra? Los santos. Usted y yo. Aprendiendo el negocio de papá. Queremos que Dios cumpla algunos caprichos de nuestra vida. Tráigale almas a Dios. Tráigale frutos. Y verá que Dios es fiel en su palabra. Aunque duela el proceso. Aunque venga el labrador y quite lo que está en alrededor. Quite a personas que posiblemente no son de mi ayuda. ¿Verdad? Tampoco te va a quitar a tu esposo, hermana. Tampoco te va a quitar a tu esposa, ¿verdad? Ay, Señor, lábrame, quítame a este viejo panzón de mi vida. No, eso es imposible. Porque dice la Biblia que el matrimonio Dios lo estableció para siempre. Así que si usted trae el pensamiento de que Dios le quite a su marido o a su esposa, usted está mal desde el inicio. Lo que usted debe de hacer es arrepentirse y decirle al Señor que te regrese el amor por tu pareja. Amén. Así que no la andes sacando. De verdad. Porque hay muchos problemas en el matrimonio. Hay muchas dificultades dentro del matrimonio. ¿Verdad? Y el problema es que ahorita queremos buscar cualquier pretexto para dejar de hacer las cosas que a Dios agrada. Ay, es que mi esposa no me apoya, pastor. Es que mi esposo no me apoya, pastor. Es un estorbo. Ah, ¿qué quieres que Dios te lo quite? No, Dios no te lo va a quitar. Dios no te la va a quitar. Al contrario, Dios te va a hacer pasar por el proceso para que primeramente ames a aquella persona que ves. Para que cuando empieces a lograr amar a la persona que ves, realmente vamos a empezar a amar a Dios. Y si amamos a Dios, vamos a amar su negocio y vamos a traer almas a Dios. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Y empieza a decirle a papá: gracias, Dios, por esta palabra. Porque he entendido, Señor, lo que debo dejar atrás y lo que debo empezar a hacer como un hijo tuyo. Y estando en la iglesia, Señor, sé que tú me has llamado con un propósito. Tú me has hecho, Señor, tu hijo. Y me has dado un propósito, el cual tengo que cumplir. Predicar tu palabra, tu evangelio. Y si es necesario, Señor, que labres mi vida, que quites, Señor, lo que está estorbando, aunque duela, aquí está mi vida. Quiero empezar, Señor, a hacer negocio contigo. Y no un negocio que tenga que ver con dinero, que tenga que ver con ventaja, sino un negocio, Padre, que tiene que ver contigo, con llevar la salvación a aquellos que la necesitan, como tú lo declaraste en tu palabra. Llevar la sanidad al quebrantado de corazón, vista a los ciegos, libertad a los cautivos. Permíteme, Señor, ser ese trabajador tuyo. Ten misericordia de tu iglesia, mi Rey, porque yo sé que tú tienes nuevos planes para tu iglesia en este año que entra, nuevos proyectos, donde tú nos has enseñado, Dios, que la iglesia debe trabajar, toda la iglesia, sin que se quede uno solo, sin hacer el trabajo, la labor tuya, Señor, del ministerio. Todos, Señor, tenemos que estar en tu negocio, todos tenemos que trabajar para ti, Señor, en alguna cosa o en otra, pero yo sé que tú, Señor, vas a traer proyectos nuevos. Yo solamente te pido por tu iglesia, Señor, para que tu iglesia, Señor, esté dispuesta a servirte, para que cuando venga la iglesia, Señor, siempre venga con la intención de recibir algo de parte de ti, para que cambie nuestras vidas, para que transforme nuestras vidas, Señor, para que sigas haciendo la obra en nosotros, para que podamos, Señor, cumplir el propósito por el cual nos has llamado. Ten misericordia de tu iglesia, redimidos por gracia, papá. Levántanos, Señor, en tu nombre. Si hay alguna persona, Señor, que nos visita y no ha entregado tu vida a ti, yo te pido, Señor, que pongas el sentir, el Espíritu Santo posa sobre ella, Dios, y haga entender, convenza del pecado, que es necesario, Dios, que entregue su vida a ti, para permanecer a este cuerpo, a esta familia gloriosa, Padre, que tú has levantado.
que tú has llamado, Señor, porque no es casualidad que estemos en este lugar. No es casualidad, Señor, que tú nos hayas llamado, Dios, en este lugar, a este tiempo, porque sabemos, Dios, que el día está cerca. El día, Señor, que tú vienes por tu iglesia está cerca. Y es necesario, Padre, que nosotros como tu iglesia vayamos y predicamos el Evangelio. ¿Cómo oirán, dice tu palabra, si no hay nadie quien les predique? Y yo sé, Señor, que tú estás levantando tu iglesia, redimiendo tu gracia, para que empiece a predicar tu palabra dentro y fuera de tiempo, Rey. Aprovechar cualquier momento, cualquier circunstancia, para predicar, Señor, ya sea que caiga en buena tierra o no, pero yo estoy cumpliendo mi trabajo, yo estoy participando en el negocio, Señor, que tú has establecido, para que tú, Señor, te encargues de dar crecimiento a aquellas personas que han de ser salvas, papá. Ten misericordia, Señor. Yo te invito, iglesia, que te levantes y pases a este lugar y hagamos un altar. Y si hay una petición en tu vida, yo te invito a que la traigas aquí ante el Señor y le pidas al Señor que cumpla las peticiones de tu corazón, pero que antes te permita traerles frutos a Dios. Y decirle, Señor, entendí que para que yo pueda ver tu gloria en cada una de las cosas que yo pueda pedirte, primero tengo que traerte frutos. Porque he aprendido, Señor, a luchar en contra del pecado, pero ahora también he aprendido que debo trabajar para ti. Ten misericordia, Señor, si hay vergüenza en mi vida, si hay algo que estorbe en mi vida, si hay algo que impide, lábrame, Señor, límpiame. Ten misericordia, Señor Jesús, de mi vida. Quiero trabajar para ti. Quiero traer a mi familia. Quiero que la palabra de Dios se cumpla en mi familia. Quiero que mi familia sea salva. Empieza a hablar con Dios. Tú sientes que algo en tu vida está estorbando. Algún novio, una novia, algún problema, alguna persona que no sea tu esposo o tu esposa. Ponla en manos de Dios. Y dile, Señor, si algo está estorbando en mi crecimiento espiritual, yo te pido que laves mi tierra. Quiero dar fruto para ti. No quiero ser desechado. No quiero ser desechado. Ten misericordia, Señor Jesús. Si necesito el poder de tu presencia, el poder de tu Espíritu Santo, aquí estoy, Padre. Dame de tu Espíritu Santo, dile. Confiamos en tu palabra, Señor, que dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más tú, papá, que estás en los cielos, no darán de tu Espíritu Santo a aquellos que te lo piden? Hoy pedimos de tu Espíritu Santo, Señor Jesús, derrámate sobre tu iglesia. Aviva, Señor, a tu iglesia. Ten misericordia, Señor. Enséñanos a clamar, Señor, por tu nombre. A hacer de lado la vergüenza. ¿Qué dirá mi vecino? ¿Qué dirá que me están viendo? No importa. Lo que me importa, Señor, eres tú, porque ya no se trata de mí. Ya no se trata si me veo bien o no. Se trata de ti. Ten misericordia, Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios, por este aprendizaje que has traído a tu iglesia. Estos tiempos, Señor, estas predicaciones. Yo sé que estás preparando tu iglesia, Señor, para un momento glorioso. Ten misericordia de aquellos, Padre Santo, que todavía estamos en el proceso. Síguenos dando las fuerzas para levantarnos, Señor, en tu nombre y seguir luchando en contra del pecado. Seguir buscando la consagración, Señor, para que tú puedas santificar nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo. Puedes darle gracias al Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Señor, con tu
entregar su vida a Cristo, levante su mano, ahí donde está. Ya todos entregaron su vida a Cristo, gloria al Señor. Bueno, ¿me ayuda a hacer oración de fe, hermanos, por favor? En la iglesia estamos orando, apoyando la vida de los hermanos. Oración. Dispuestos a ello. Gloria al Señor. Dios les bendiga.